Dentro de lo que es gestión de memoria, vamos a ver lo que es la memoria virtual. La clase pasada hemos visto paginación simple y segmentación simple, no sé si se acuerdan, relacionándolo también con particionamiento simple y dinámico, también sería bueno que puedan hacer esa relación. Tenemos una distinción este particionamiento estático y dinámico, además tenemos los fundamentos iniciales de la gestión de memoria, lo que habíamos visto antes. Las características tanto de la paginación como la segmentación que son claves para este inicio son: todas las referencias a la memoria dentro de un proceso se realizan a direcciones lógicas que se traducen dinámicamente a direcciones físicas durante su ejecución. Esto lo podemos pensar de la siguiente forma. La dirección lógica la va a pedir la CPU al sistema operativo que tiene que ir a una dirección física. Física se refiere a un lugar específico, a una celda. El sistema operativo le va a decir al sistema, la CPU le va a decir al sistema operativo, che, alcanzame la dirección tanto. El sistema operativo tiene que hacer la traducción a través de los marcos y de las páginas, como vimos en la clase pasada, e ir a buscar a un determinado lugar donde está ubicado eso que le pidió el sistema operativo. Eso quiere decir traducir de dirección lógica. Lógica lo manda la CPU, física la va a buscar el sistema operativo a la memoria. Un proceso puede dividirse en varias porciones, páginas o segmentos. Acuérdense la diferencia, las páginas eran todas iguales, los segmentos no. Y estas porciones no tienen que estar localizadas en memoria de forma continua durante la ejecución, o sea que pueden estar en memoria, cuando acá habla de memoria, habla de memoria principal. Pueden estar también en la memoria secundaria. Si las dos características anteriores se dan, entonces es necesario que todas las páginas o todos los segmentos de un proceso se encuentren en memoria principal durante la ejecución. Esto es obvio, esto es algo que ya habíamos visto muchas veces. Para que un proceso pueda pasar a la CPU, tiene que previamente estar en memoria principal, así no haya nadie. Eso de estar en memoria principal es la fila, la lista. Si la porción, segmento o página en la que se encuentra la siguiente instrucción a buscar está, y si la porción donde se encuentra la siguiente dirección de datos que se va a acceder también está, entonces al menos la siguiente instrucción se podrá ejecutar. Se refiere a que no necesariamente todo un proceso tiene que estar en la memoria principal, puede haber partes en la memoria principal y partes en la memoria secundaria. Lo que está diciendo es que si la página que estoy ejecutando, esa pequeña porción del proceso, está actualmente en memoria principal y lo necesito para llegar a la CPU, y la siguiente instrucción también está, fantástico, se van a ejecutar. Puede ser que esté también en la memoria secundaria, entonces eso es lo que pensemos como cuando veíamos planificación de procesos, que yo les hablaba que el sistema operativo vendría a ser una especie de patobica, donde la fila de la memoria principal estaba dentro de un banco, un patobica de un cajero automático, ¿se acuerdan? La fila de la memoria principal estaba dentro del banco y la fila de la memoria secundaria estaría fuera del banco. Bueno, lo único que va a pasar cuando se tenga que ir a buscar a alguien afuera del banco es que se va a tardar más, se va a demorar mucho más. ¿Por qué? Porque el patobica este que cuida el cajero automático, en vez de llamar a alguien que esté ahí cerca, va a tener que ir a buscar a alguien que está por fuera. Lo que nos permite es tener una fila dentro del banco y una fila por fuera del banco. La fila de por fuera del banco va a ser mucho más grande que la que esté adentro, siempre, porque es interminable casi. La cola puede hacerse hasta durante varias cuadras. Pero la principal consecuencia de tener esa fila tan larga es que ir a buscarlo representa una cantidad de tiempo mucho mayor. Supongamos Perdón, que profe, sí. con lo que dijiste recién, entonces, ¿sabes? Supongo que hay un proceso dividido en muchas partes, como vimos en la clase pasada, muchas celdas. Para que se ejecute el proceso, esa instrucción y la siguiente tienen que estar en la principal. Sí, es necesario que esté en la principal, Bien. Ese porque proceso y la siguiente, perfecto. la que se estaba ejecutando y la siguiente, sí. Y si no está en la principal, está en la secundaria, porque el proceso todo en algún momento se creó y depende ya siempre nosotros tenemos un modelo de 7 estados, ¿no? Si no está en la principal, está en la secundaria. Entonces, si no está ahí cerquita, está un poco más lejos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué va a estar más lejos? Y son aquellas funciones o páginas que en realidad no se utilizan tanto. El sistema operativo hace estadísticas y sabe cuáles son las funciones más utilizadas por ese usuario, siempre pensando que es el mismo usuario que trabaja con la misma aplicación, ¿no? Tiene estadísticas y dice, bueno, esto es lo más usado, entonces esto es lo que más veces está a la memoria principal. O sea que si está en la secundaria, lo que hace es ir a buscarla y traerla a la principal. Sí, pero eso te va, viste cuando vos querés hacer eso dependiendo de la cantidad de memoria que tengas, ¿no?
pero muchas veces cuando querés abrir una función nueva, te hablo de una aplicación cualquiera. Habría ahora una aplicación, no sé, una función que tenga Zoom, que hace mucho que no utilizás y vas a ver que te va a demorar mucho más de lo que te demora si abrís el chat, por ejemplo, que seguramente lo abrís más seguido. Entonces, pero básicamente lo que hace es ir a buscar la memoria secundaria, nada más. Está un poco más lejos. Nosotros prácticamente ni nos damos cuenta de eso. Bien, el sistema operativo comienza trayendo únicamente una o dos porciones, que incluye la porción inicial del programa y la porción inicial de los datos sobre la cual accede, porque no solamente es que trae el proceso, sino también tiene que cargar los datos. Eso quizás lleva muchas veces toda la base de datos que trae una aplicación y eso también ocupa mucho espacio. Esta parte del proceso que se encuentra en la memoria principal se denomina conjunto residente del proceso. Conjunto residente es aquella parte del proceso que está en memoria principal, que es básicamente ¿cómo podemos explicarlo? Como la primera, como lo primero que se ve o lo más usado. Cuando el proceso se está ejecutando, las cosas ocurren de forma suave, mientras que todas las referencias a la memoria se encuentran dentro del conjunto residente. Suave se refiere a que no hay tanto desgaste. Usando una tabla de páginas o segmentos, el procesador siempre es capaz de determinar si esto es así, o sea, si está en el conjunto residente o no. Si el procesador se encuentra una dirección lógica en la que no se encuentra la memoria principal, generará una interrupción indicando un fallo de acceso a la memoria. El sistema operativo colocará el proceso interrumpido en estado bloqueado, toma el control para que la ejecución del proceso pueda reanudarse más adelante. El sistema operativo necesitará la memoria principal, la memoria del proceso que contiene la dirección lógica que ha causado el fallo de acceso. Esto es lo que estoy diciendo, tiene que ir a buscar a la memoria secundaria lo que no está en la memoria principal. Para eso, acá se explica bien cómo se hace, el sistema operativo realiza una petición de entrada y salida al disco, luego el sistema operativo puede activar otro proceso, mientras tanto, para que se ejecute mientras el disco realiza la operación de lectura. Una vez que la porción solicitada se ha traído a la memoria principal, una nueva interrupción de entrada y salida se lanza, dando el control al sistema operativo de colocar el proceso afectado en estado listo. Básicamente explica esto que yo les dije de ir a buscar algo a la memoria secundaria cuando no estaba en la memoria principal. Todo se realiza a través de peticiones de entrada y salida al disco, porque el disco es hardware. Acuérdense que el sistema operativo realizaba peticiones de entrada y salida. Aunque se puede cuestionar la eficiencia de realizar esta tarea, ya que el proceso necesita ser interrumpido, veremos dos implicaciones que justifican el uso de este sistema. Puede mantenerse un número mayor de procesos de memoria principal. Un proceso puede ser mayor que toda la memoria principal, debido a que un proceso se ejecuta solo en la memoria principal. Esta memoria se denomina memoria real. La memoria principal es la que se conoce como memoria real. El programador usuario percibe una memoria potencialmente mucho más grande que la que se encuentra en el disco. A esta última se la denomina memoria virtual. O sea que la memoria, cuando uno, fíjense lo que yo les dije, la memoria del sistema se autopercibe mucho más grande de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque puede utilizar la memoria principal, que es la memoria real, y también la memoria virtual, que es la memoria secundaria. El término memoria virtual se asocia habitualmente con sistemas que emplean paginación, no paginación simple, sino paginación, esto es distinto a lo que vimos la otra vez. A pesar de que la memoria virtual se basa en segmentación, también se utiliza. Cuando vemos paginación simple, indicamos que cada proceso dispone de su propia tabla de páginas y que todas las páginas se encuentran localizadas en la memoria principal. Cada entrada en la tabla de página consiste en un número de marco de la correspondiente página. Para la memoria virtual basada en paginación, también se necesita una tabla de páginas, aunque es un poco más compleja. O sea, lo que vamos a ver ahora es cómo se pagina en memoria secundaria, en memoria virtual. La clase pasada hemos visto cómo se hacía esto en memoria principal. Debido a que solo algunas páginas se encuentran en memoria principal, se necesita que cada entrada de las páginas indique si la correspondiente página está presente, ahora vamos a ver P, en la memoria principal. Además, la entrada de las tablas de páginas incluye un bit de modificado, que indica si los contenidos correspondientes a la página han sido alterados desde la página se cargó por última vez en memoria principal. Entonces, lo que nosotros vamos a ver antes, nosotros teníamos que solamente con dos indicaciones, con el número de página y desplazamiento, pues se podía ubicar cualquier cosa en la memoria principal. Pero ahora en la memoria virtual, no solo necesitamos el número de página y el número de desplazamiento, sino estas dos instrucciones más. Perdón, estos dos datos más, P y M. P, como dice acá,
indica si esa página está presente en la memoria principal también. Puede ser que no. Y la M indica si de la última vez que este proceso fue a parar a ejecución se vio modificado algo de lo que está acá. La swap era la secundaria, sí, está bien lo que están diciendo. Les decía, P y M. Indica si el proceso, una vez que fue y vino, pasó a ejecutarse y volvió a la memoria secundaria, se vio modificado o no. Es un bit, eso. 1 indica que sí, 0 indica que no. Y P indica si está presente esa página de memoria principal o en memoria secundaria. Básicamente es eso, pero después también hay otros bits de control que no me acuerdo qué es lo que indicaban, y después, bueno, obviamente el número de marco que se necesita para conocer su ubicación. En la segmentación permite al programador ver la memoria como si se tratase de diferentes espacios de direcciones o segmentos. Esta organización tiene un gran número de ventajas para el programador sobre los espacios de direcciones no segmentados. Simplifica el tratamiento de estructuras de datos que puedan crecer, con memoria virtual segmentada. A una estructura de datos se le puede asignar su propio segmento y el sistema operativo expandirá y reducirá el segmento bajo demanda. O sea que los segmentos, acuérdense que no eran todos del mismo tamaño. Esa es la ventaja que tiene al utilizar segmentos, sino. Permite que programas que se modifican o recopilan de forma independiente. Da soporte a la compartición entre procesos y soporta mecanismos de protección. Es la ventaja de la segmentación con respecto a la paginación. En segmentación simple, esto lo vimos en la clase pasada, indicamos que cada proceso tiene su propia tabla de segmentos. Cada entrada en la tabla contiene la dirección de comienzo del correspondiente segmento en la memoria principal, así como la longitud del mismo. ¿Por qué? Porque como cada segmento podía ser distinto, había que aclarar cuál era su longitud. En el caso de la memoria virtual, basada en segmentación, son un poco más complejas debido a que solo algunos de los segmentos del proceso pueden encontrarse en la memoria principal. Se necesita un bit para cada entrada de la tabla para indicar si el correspondiente segmento se encuentra presente en la memoria principal. Era como el bit P que estaba antes en paginación. Otro bit de control es el bit de modificado, que tiene la misma funcionalidad que la tabla de páginas. O sea, básicamente también tienen el P y el M que estaba antes. Entonces, en la parte, si nosotros queremos analizar cómo es en segmentación, cómo se identifica un lugar, tenemos también los bits principales, que serían el de P y M, si uno está presente en la tabla, en la memoria principal, y el otro si ha sido modificado desde la última vez que se utilizó. Otros bits de control que indican otro tipo de cosas, que ahora no me acuerdo bien exactamente qué era lo que indicaban. La longitud del segmento y desde dónde comenzaba el segmento, o sea, desde qué lugar, desde qué bit comenzaba y hasta dónde hasta dónde va a ser con respecto a la longitud. Pero también puede existir lo que es la paginación y segmentación combinadas en memoria virtual. Cada una tiene sus propias ventajas. La paginación es transparente al programador y elimina la fragmentación. ¿Por qué es transparente al programador? Porque la puede organizar el programador como quiera. La paginación, acuérdense que era cómo se dividía la cantidad de partes que se podía llegar a dividir un proceso, un programa. Elimina la fragmentación externa y por lo tanto proporciona un uso eficiente de la memoria principal. La segmentación, si es visible al programador, tiene la capacidad de manejar estructuras de datos que crecen, modularidad, o sea, modularidad es hacer módulos, y da soporte a la compartición y a la protección. Para combinar las ventajas de ambos, algunos sistemas por medio del hardware del procesador y del soporte del sistema operativo son capaces de proporcionar ambos. En un sistema combinado de paginación y segmentación, el espacio de direcciones de usuario se divide en un número de segmentos. Cada segmento es dividido en un número de páginas de tamaño fijo. Ahora es como que está combinado. Los segmentos también se dividen dentro de los segmentos como páginas, que son del tamaño de los marcos de la memoria principal. Acuérdense que las páginas y los marcos siempre eran del mismo tamaño. Desde el punto de vista del programador, una dirección lógica sigue conteniendo un número de segmentos y un desplazamiento dentro del segmento, que este desplazamiento dentro del segmento serían las páginas. Desde el punto de vista del sistema, el desplazamiento dentro del segmento es visto como un número de páginas y un desplazamiento dentro de la página incluida en el segmento. O sea, como que hay doble direccionamiento. Bien, y esto es cómo sería una estructura de tabla segmentación-paginación combinada. Tendríamos segmento de la página, el número de página y el desplazamiento.
Es como que tenemos en el segmento y dentro del segmento un número de páginas y un desplazamiento. Además de en la entrada de la tabla de páginas con el bit de presente y el bit de modificado. Bien, esto sería como sería la estructura dentro de lo que sería una memoria virtual, una traducción de una dirección virtual a una dirección lógica o física. ¿Cómo es que pasa? De la dirección virtual, que estaría en la memoria secundaria, a través de un mecanismo de segmentación y de paginación, el segmento, dentro del segmento estarían las páginas, y de allí irían a la memoria principal. Con esto terminamos toda la materia. Todo esto es lo que programaron los antiguos programadores, llamémosle así, para todo el tema de discos duros, espacio de memoria y demás. No fueron programadores, sino más gente que trabaja con la parte electrónica de las computadoras. Los Ingeniería, programadores sí lo que hicieron entonces. fue el sistema operativo que funciona a través de estas técnicas. Bien, o sea que básicamente las líneas de código del sistema operativo traducirían esto a un Claro. lenguaje. El Bien. sistema operativo también está dividido en módulos. No, un lenguaje C, puede Sí, ser. módulo normal, funciones. Eh, Cada módulo está bien. Cada módulo del sistema operativo se encarga de una cosa distinta. Hay una parte de que se encarga de lo que es la gestión de memoria, otra de la planificación de los procesos, otra de otras cosas, etc. Los que se encargaron, por algo Bill Gates se hizo multimillonario, ¿no? Al poder hacer el sistema operativo Windows que fuese tan simple para los usuarios, pero básicamente de lo que se encargó fue de organizar todo esto. Claro, igual, ¿sabes que una vez estaba leyendo sobre programación, leía, ¿por qué los programas de hoy en día hacen lo que hacen y por qué no los de antes lo hacían? Decían, ¿qué pasó? ¿Hay una limitación física o qué? Porque el hombre fue a la luna en la década de 60, 70, o sea, no teníamos nada. No, ¿O no? básicamente todo lo que es Y, evolución informática y tiene ahí que ver con la entraba evolución eso. electrónica. Claro, pero también entraba esto, decía, pasa que ya las bases de muchas cosas ya están sentadas. Entonces se puede trabajar a partir de eso. Como que se necesitarían demasiados códigos para arrancar algo desde cero, 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 pero Claro, es ya hay un como, gran porcentaje asentado. yo no creo que ninguno de ustedes se ponga desde cero a hacer un sistema operativo hoy, no tendría ningún sentido. Sí podrían agarrar un Linux y modificarlo y hacer una versión nueva que surja de alguna mejora para algo, no sé, y tendría que ser bien específica, por ejemplo. Pero después, ustedes ponerse a crear un sistema operativo, sí, pudo haber sido. ¿Qué fue el último que se creó? Fue. No, Android está basado en Linux, así que Android no podríamos llamarlo como un sistema operativo Sí, nuevo. no, sí, sí es un sistema operativo nuevo porque está destinado a celulares, a tabletas. Pudo haber Pero sido está un basado en otro sistema operativo. sí, todos, todos tienen ya, todos toman algo de lo anterior, todos toman esa base de Linux. Me imagino que debe haber un sistema operativo para relojes inteligentes, puede llegar a haber, o para el Internet de las cosas podría llegar a ser. En Linux, no me acuerdo si es Linux, ahora creo que estoy poniendo creo que es Linux, Ezequiel. Yo me lo tengo grabado porque los había estudiado para SPD. Sí, Estaba en Linux. claro, Mati, no es más nada, no hay más nada. Corta acá ya la grabación.